el día de hoy lo que vamos a ver es el capítulo de bioquímica, tanto bioelementos como biomoléculas. La bioquímica se define como el estudio de la composición química de los seres vivos. Esta ciencia trata de responder a las preguntas sobre qué estructura tenemos, cómo es que estos elementos, estas estructuras interaccionan y cuál es su función biológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bioquímica, hablamos tanto de bioelementos como de biomoléculas. Los bioelementos, o también llamados biógenos, son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Aproximadamente son 25 de los 109 elementos de la tabla periódica y según su abundancia se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos bioelementos primarios o también llamados organógenos. Son los más abundantes y por su bajo peso atómico reaccionan fácilmente con otros elementos. Estos a su vez se dividen en básicos y complementarios. Aquí tenemos el famoso CHOMS, ¿no? El oxígeno es el más abundante, como pueden ver en la tabla de la derecha. Se encuentra presente en los procesos de respiración aeróbica. Ahora, el carbono es muy importante porque forma el esqueleto de los compuestos orgánicos. El hidrógeno en esos compuestos orgánicos se encuentra acompañando al carbono y el nitrógeno es un componente de los aminoácidos, por lo tanto de las proteínas y también de las bases nitrogenadas. También, bueno, por otro lado tenemos a los elementos complementarios. Tenemos al fósforo y al azufre. El fósforo es constituyente del ATP y de los nucleótidos y el azufre se encuentra presente en algunos aminoácidos, como la metionina y la cisteína. Y también es indispensable para la formación de clorofila. Entonces aquí podemos ver en el cuadro que el oxígeno es el elemento más abundante de, de estos bioelementos primarios. Ahora, eh, con respecto a los bioelementos secundarios u oligoelementos, también llamados elementos traza, estos actúan en su forma libre como iones, como parte de moléculas inorgánicas o de moléculas orgánicas. Y estos se dividen, bueno, yo he encontrado esta literatura que los dividen en macroconstituyentes y microconstituyentes. Pero lo que quiero aquí que, que recuerden, porque pueden encontrar diversas clasificaciones, es que, bueno, los principales bioelementos secundarios, aparte del CHOMS, o sea, los que siguen después de esos, son el sodio y el potasio. ¿Por qué? Porque el sodio es el principal catión del medio extracelular y el potasio el principal catión del medio intracelular, y estos dos van a participar en el impulso nervioso. El calcio lo encontramos participando en la formación de huesos, de dientes, también participa en la coagulación sanguínea y en la transmisión nerviosa. Y bueno, el magnesio se encuentra presente en la clorofila, ¿no? Dentro de los microconstituyentes, aquí también me faltó el hierro, tenemos al cobre, al cobalto, al yodo y al zinc. El cobre es el componente de la hemocianina y el pigmento, que es el pigmento respiratorio de los moluscos. El yodo lo encontramos en las hormonas tiroideas, en la T3 y en la T4. Eh, y un déficit en un niño, por ejemplo, provoca cretinismo y un adulto provoca bocio. ¿Qué más tenemos? El cobalto se encuentra presente en la vitamina B12 y bueno, el zinc es un cofactor enzimático. A ver, la siguiente. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el impulso nervioso, ¿no? Cuando se da un impulso nervioso, lo que tenemos es la entrada del sodio a la neurona y la salida de potasio. Pero normalmente lo que encontramos es que el sodio se encuentra en mayor cantidad en parte extracelular y el potasio se encuentra en mayor cantidad en la parte intracelular. Aparte, aquí tenemos, por ejemplo, al cloro, ¿no?
Ok, déjenme ver un ratito. Ya. Sí, entonces básicamente el impulso nervioso se da gracias al sodio y a la bomba de sodio-potasio. Ahora, cuando hablamos de biomoléculas, las biomoléculas, o también llamadas principios inmediatos, se forman a partir de la interacción de estos bioelementos. O sea, el conjunto, cuando comienzan a interaccionar, forman las biomoléculas y pueden ser tanto inorgánicas como orgánicas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bueno, la diferencia entre estos dos términos, entre inorgánicos y inorgánicos, es que cuando hablamos de inorgánicos es que estas biomoléculas no van a tener el enlace carbono-carbono, mientras que en los orgánicos sí lo van a tener. Ahora, cuando hablamos de biomoléculas inorgánicas, hablamos del agua, de las sales minerales, de los gases, y cuando hablamos de biomoléculas orgánicas, nos referimos a los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a empezar hablando de las biomoléculas inorgánicas, empezando por el agua. El agua es la molécula más abundante de los seres vivos. Por ejemplo, la medusa tiene, su cuerpo está constituido en un 98% de agua. En el hombre adulto, un 63%. Nuestro cerebro está recubierto, digamos, por agua, un 90%. Las semillas tienen 10% de agua y las frutas tienen un 96%, ¿no? Más o menos va por ahí. Además, podemos decir, bueno, que el agua es un compuesto está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora, vean muy bien la imagen de la derecha. Y aquí lo que vamos a explicar son los enlaces del agua. Entre el oxígeno y cada átomo de hidrógeno se establece un enlace covalente. Y este enlace covalente es de tipo polar. ¿Y por qué se da este tipo de enlace? Debido a la alta electronegatividad del oxígeno. Es decir, que el oxígeno tiene una gran capacidad de atraer electrones fácilmente. Entonces, esto va a hacer que el oxígeno termine concentrando los electrones del hidrógeno y se cargue negativamente. O sea, tenga una mayor densidad de carga negativa y el hidrógeno tenga una mayor carga positiva. Y el resultado es la formación de un dipolo. Ahora, cuando hablamos de enlaces entre moléculas de agua, hablamos de enlace puente de hidrógeno. Y la interacción se da entre el núcleo del hidrógeno de una molécula de agua y el par de electrones de otra molécula del oxígeno que no fueron compartidos, ¿no? Ahora veamos algunas características del agua, algunas propiedades y funciones. Ya explicamos la dipolaridad del agua por por la electronegatividad del oxígeno. Y cuando hablamos de cohesión molecular, quiere decir que el agua tiene la capacidad de atraer a digamos, otras moléculas que sean iguales. O sea, cuando hablamos de cohesión es cuando la molécula de agua se junta con otra molécula de agua. Es por eso que aquí coloco el puente de hidrógeno. Y cuando hablamos de adhesión, quiere decir cuando el agua tiene la capacidad de adherirse a otras superficies. Pero veámoslo paso a paso. A ver, vamos a... Ok. Cuando hablamos de que el agua tiene una elevada constante dieléctrica, quiere decir de que el agua tiene una gran capacidad para desestabilizar las moléculas polares. Es por eso que es un disolvente universal, porque gracias a esta característica se pueden llevar a cabo diversas reacciones químicas. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de elevada constante dieléctrica, aquí, por ejemplo, la molécula de agua está desestabilizando aquí el cristal
de cloruro de sodio. Entonces hace de que este se separe, ¿no? En ion sodio y en ion cloro. Ahora también hablamos que tiene una elevada tensión superficial porque existe una cohesión entre moléculas, lo que habíamos dicho anteriormente. La cohesión es entre molécula de agua con molécula de agua. Entonces, cuando se unen estas moléculas, se va a formar como una red y esta red va a soportar las presiones externas. Es por eso que algunos insectos pueden posarse sobre el agua, ya que esta molécula de agua no va a saber, digamos, con quién complementarse, entonces va a formar esta red. Ahora, aquí, por ejemplo, esta fuerza es tal que cuando colocamos, por ejemplo, el agua en una superficie, vamos a notar un menisco, ¿no? Porque la fuerza es tal que va a jalar las moléculas. Y bueno, aquí tenemos, digamos, dos puntas, porque el agua también se va a adherir a este tubo, a este capilar, por así decirlo. Entonces aquí vemos lo que viene a ser la adhesión, que es la atracción por otros materiales, y la capilaridad, que es la capacidad de ascender por un tubo fino. Veamos, aquí están, ¿ven? Aquí tenemos las moléculas de agua que están interaccionando entre sí. Acá hablamos de cohesión. Y aquí, bueno, está subiendo por la pared de un capilar, ¿no? Aquí vemos la adhesión en las flechas rojas. Pega a otra superficie. Listo. Ahora también hablamos de un elevado calor específico, porque el agua va a necesitar de bastante energía para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Es por eso que es un excelente termorregulador. Y se puede ver, por ejemplo, en el verano, ¿no? En el verano nosotros hace bastante calor, la temperatura aumenta, pero aún así el agua más o menos se mantiene a su temperatura, ¿no? No está hirviendo, digamos, o no está tan caliente como cuando estamos en la arena. Y otra característica también es que, por ejemplo, a 4 grados Celsius la densidad del agua es máxima, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, que al enfriarse el agua va a aumentar su densidad. Es por eso que vemos a los icebergs, que son muy útiles ya que ellos van a mantener, digamos, esta temperatura fría en ellos y hace que se pueda dar la vida, ¿no? En el mar. Ahora, otra característica es que el agua presenta una baja disociación. ¿Qué quiere decir esto? Esta molécula de agua se puede disociar en un ion hidrogenión y un ion oxidrilo, pero esto no sucede muy a menudo. Por cada 10 a las 7 moléculas de agua, solamente una se va a poder disociar. Ahora, aquí, cuando hablamos de la disociación del agua, hablamos de pH, el potencial hidrógeno. El potencial hidrógeno es un indicador de los hidrogeniones, o sea, la cantidad de protones libres presentes en una solución. Y este potencial hidrógeno se puede calcular con el logaritmo negativo de la concentración de estos hidrogeniones, que están donde la concentración de hidrogeniones se da en mol por litro. Ahora, tenemos una escala de pH que va a medir la acidez, neutralidad o alcalinidad de una solución. Es decir, por ejemplo, veamos aquí en la tabla de la derecha, tenemos la escala del pH, del 0 al 14. Entonces, cuando hablamos que una sustancia es neutra es porque su pH es 7. Aquí, por ejemplo, tenemos el agua pura. Cuando este pH es menor que 7, hablamos de una sustancia ácida. Aquí, por ejemplo, vemos el ácido del estómago, vemos al limón, vemos al vinagre. Y cuando vemos que la sustancia tiene un pH mayor de 7, es básico o alcalino. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la sangre, vemos el jabón de manos, y bueno.
Este potencial de hidrógeno sobre todo es muy importante porque, por ejemplo, cuando dan exámenes cuando vas al laboratorio te piden, por ejemplo, exámenes de orina, exámenes de sangre, y ahí es donde calculan el pH, ¿no? Si es que está bien o está mal. Ahora, también tenemos las sales minerales. Estas sales minerales son compuestos químicos muy fácilmente disociables en agua y están formados por un metal y un radical no metálico, es decir, por un anión y un catión enlazados por un enlace iónico. Por ejemplo, aquí tenemos el carbonato de calcio que lo encontramos en la concha de los moluscos, la hidroxiapatita, lo encontramos en los huesos, y el carinato de calcio en el pico de las aves. Aquí, por ejemplo, como son muy fácilmente disociables, encontramos al ion calcio, que participa en la contracción muscular, y el sodio, que ya lo vimos anteriormente en el impulso nervioso. Ahora, aquí finalizamos con los gases. Los gases son sustancias cuyas moléculas presentan una escasa o nula atracción entre sí. Y básicamente hablamos aquí del oxígeno y del dióxido de carbono. Recuerden que el oxígeno va a ser el aceptor final de los electrones en la respiración aeróbica y el dióxido de carbono producto de la respiración de los seres vivos. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces continúo. Ya. Ahora pasemos a las biomoléculas orgánicas. Esta tabla necesito que se la memoricen muy bien porque es lo básico que ustedes deben saber eh, para las biomoléculas orgánicas. Los monómeros y los enlaces. Miren, por ejemplo, acá en la izquierda, en la esquina, aquí tenemos un conjunto de monómeros. Entonces, por ejemplo, digamos de que estos monómeros van a ser un glúcido, entonces, perdón, un monosacárido. Tengo aquí un monosacárido, otro monosacárido, y estos monosacáridos se van a unir mediante un enlace glucosídico. Entonces, ¿qué me va a dar? Un glúcido. Asimismo, por ejemplo, aminoácidos. Tenemos aquí 5 aminoácidos y estos se van a enlazar por un enlace peptídico. Y lo mismo con los otros, ¿no? Entonces, este cuadro Este cuadro es muy importante que se lo memoricen porque siempre preguntan, o es básico saber cuál es el monómero de un glúcido, cuál es el monómero de un lípido, proteína o ácido nucleico y cuál es su enlace químico. Vamos a verlo uno por uno, ¿sí? Vamos a ver primero los glúcidos y luego los lípidos. A ver, aquí tenemos a los glúcidos. Los glúcidos también son llamados sacáridos, hidratos de carbono o carbohidratos. Empezamos con su definición. Son compuestos ternarios. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se sintetizan en la fotosíntesis. ¿Qué es lo que tenemos en la fotosíntesis como producto? La glucosa. A ver, listo. Tenemos a la glucosa como producto de la fotosíntesis, bueno, parte también del oxígeno. Ahora, algunas funciones de los glúcidos. Tiene una función, tiene una función energética. ¿Por qué? Porque los glúcidos van a ser una fuente inmediata de energía. Y recuerden muy bien esa palabra, fuente. Los glúcidos nos van a dar 4 kilocalorías por cada gramo. Y los glúcidos sirven como fuente inmediata de energía, mientras que los lípidos sirven como almacén. Sirven como almacén de energía. Entonces, para nosotros, cuando necesitamos de esto, lo primero que vamos a utilizar son los glúcidos. También tenemos una función estructural, porque va a constituir, va a estar presente en la pared celular. Una función de reserva, como el almidón y el glucógeno. Y una función de reconocimiento y unión celular, porque va a mantener esta unión en los tejidos. Pero vamos a verlo mejor, estas funciones en una imagen.
A ver, aquí tenemos un conejito. Este conejito está en el prado y se encuentra con una planta y se encuentra con un hongo. Entonces, este conejito va a comenzar a comer tanto la planta como el hongo. Ahora, el conejito lo que va a obtener, por ejemplo, bueno, el- nosotros encontramos tanto en la planta como en el hongo, en su pared celular, celulosa para las plantas y quitina para los hongos. Y aquí, por ejemplo, vemos aquí la pared celular, la célula vegetal, y tenemos aquí a la celulosa. Ahora, este conejito también, bueno, va a comer estos alimentos y va a obtener de ellos glucosa, ¿no? Por ejemplo, en la planta va a obtener glucosa. Y esta glucosa es un carbohidrato. Todo lo que está aquí de amarillo son carbohidratos. La celulosa, la quitina, la glucosa que está comiendo el conejito, obteniendo, mejor dicho, es un carbohidrato que luego va a pasar a la célula, específicamente a la mitocondria, para realizar la formación de ATP, ¿no? Ahora, en el hígado del conejito almacenamos energía en glucógeno. Y, por ejemplo, la papa la almacena en almidón. Y aquí también tenemos el glucocálix, que como habíamos visto en la diapositiva anterior, va a mantener la unión celular y también va a permitir, digamos, de que la célula pueda detectar algunos antígenos, ¿no? Ahora, cuando clasificamos en los glúcidos, hablamos de esos tres tipos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y es fácil de reconocer. Por ejemplo, monosacáridos es uno. Y ya habíamos hablado anteriormente en el cuadro de que, bueno, hablamos de monosacáridos, que es el monómero de los glúcidos. O sea, la mínima unidad de los glúcidos es un monómero, un monosacárido. Luego, el conjunto de monosacáridos, que pueden ser, digamos, de 2 a 7 monosacáridos, vamos a ponerlo así, conforman los oligosacáridos. Oligo viene de poco, es un pequeño número de monosacáridos. Y finalmente, aquí tenemos el almidón, que lo vimos justo en la diapositiva anterior. El conjunto de oligosacáridos, bueno, un montón de estos monosacáridos, un gran número, poli de muchos, vienen a ser estos. Ahora vamos con los monosacáridos. Los monosacáridos, su esqueleto posee 3 a 7 carbonos. Miren, aquí por ejemplo vemos 6 carbonos. Su esqueleto posee 3 a 7 carbonos. Son hidrosolubles y también son dulces, y sus nombres terminan en osas. Miren, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, dependiendo de la cantidad de carbonos. Lo que principalmente deben recordar son las pentosas y las hexosas. En las pentosas encontramos a la ribosa, a la desoxirribosa y a la ribulosa. Y en las hexosas encontramos a la glucosa, o también denominada dextrosa, a la fructosa o lebulosa y a la galactosa. Ahora, hay algunos que clasifican también, aparte de la cantidad de carbonos que tienen estos monosacáridos, los clasifican como aldosas y cetosas. Y esto depende, bueno, de la estructura que tengan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a un gliceraldehído que tiene una aldosa, el CHO, y una dihidroxicetona que tiene una cetosa, el CO, el CO. Entonces también hay aldosas y cetosas, pero básicamente tienen que saber cuáles son las pentosas y cuáles son las hexosas, ¿no? Glucosa, fructosa y galactosa. Ahora, cuando se junta una glucosa con fructosa o una glucosa con galactosa, ya no serían monosacáridos, ¿no? Se denominaría un disacárido específicamente. Es un tipo de oligosacárido, ¿no? Los oligosacáridos son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos. Ahora, cuando se juntan dos, se llama disacárido. Cuando se juntan tres,
se llamará trisacárido, ¿no? Pero vamos con los disacáridos. Estos contienen dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Miren esto, enlace glucosídico que puede ser tanto alfa como beta. Y bueno, cuando se forma este enlace glucosídico hay una pérdida hay una pérdida de una molécula de agua. Miren acá. Aquí tenemos un monosacárido y otro monosacárido. Se van a juntar y se va a dar la pérdida, bueno, la expulsión de una molécula de agua, ¿no? Ahora, cuando vemos este enlace que puede ser alfa o beta, vamos a verlo en la siguiente, aquí. Algunos disacáridos importantes que deben saber son la maltosa, sacarosa y lactosa. La maltosa la encontramos en la cerveza negra, que es glucosa más glucosa. La sacarosa la encontramos en la caña de azúcar, glucosa más fructosa. Y la lactosa, que la encontramos en la leche, viene de la combinación de de los dos monosacáridos glucosa y galactosa. Miren, galactosa, lactosa. Y luego glucosa, glucosa maltosa y la que sobra con fructosa y sacarosa. Ahora, habíamos mencionado de que estos se unen por un enlace glucosídico y puede ser tanto alfa como beta. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, por ejemplo, aquí a la maltosa y a la sacarosa. Miren la disposición de los hidrógenos en el enlace. Se encuentran en el mismo lugar, o por ejemplo aquí están arriba. Ambos se encuentran arriba. Y ahí hablamos de un enlace alfa. Cuando ambos hidrógenos de los distintos monómeros, de los distintos monosacáridos, se encuentran en un mismo sitio. En cambio, aquí en la lactosa hablamos de un enlace glucosídico beta, porque es como un zigzag. Y aquí los hidrógenos se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Uno se encuentra arriba y otro se encuentra abajo. Ahí la diferencia del alfa y el beta. Bueno, y finalmente los polisacáridos almacenan energía a largo plazo. Y es lo que habíamos visto en la imagen del conejito. Aquí. El almidón sirve como reserva vegetal, mientras que el glucógeno en reserva animal, en el hígado, pero también lo podemos encontrar en el músculo. La celulosa en la pared celular de las algas y plantas, y la quitina en la de los hongos. Y también está presente en el exoesqueleto de los insectos y crustáceos. Otro polisacárido es el ácido hialurónico, que se encuentra presente en el tejido conectivo, unido al colágeno, en el líquido sinovial y en el humor vítreo, este humor vítreo. Y también la heparina, que evita la coagulación de la sangre, ¿no? Y bueno, eso sería por parte de los glúcidos. Ahora, volvemos a entrar en 5 minutos para ver los lípidos. Gracias, Ana. Gracias. A ver, y ahora sí. Ahora estoy compartiendo, estoy grabando. Listo. Ya, perfecto. Gracias. Entonces continuamos. Los lípidos. Los lípidos son compuestos ternarios también, al igual que los glúcidos. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos son insolubles en agua. Se les considera hidrófugos. Pero son solubles en solventes orgánicos como el benceno y la acetona. Por ejemplo, el retículo endoplasmático liso se encarga de la lipogénesis, la lipogénesis, y bueno, estos son algunos alimentos donde podemos encontrar los lípidos. O sea, los lípidos son grasas, ¿sí? Los lípidos son grasas, pero eso no quiere decir de que, o sea, consideremos de que las grasas son malas. O sea, no son malas, depende de qué alimentos nosotros consumamos también, ¿no? Ahora, los lípidos tienen diversas funciones. Una de estas es que participa estructuralmente en las membranas biológicas. Aquí, por ejemplo, vemos a los fosfolípidos, la bicapa lipídica como se denomina. Aquí encontramos a los lípidos. También tiene una función como termoaislante, porque es un mal conductor de la temperatura.
Eso hace que, por ejemplo, los osos polares puedan sobrevivir a temperaturas muy bajas, ¿no? Y también proporcionan protección contra golpes traumáticos. Pero lo más importante, como les había mencionado, los glúcidos son la principal fuente de energía. En cambio, los lípidos, lamentablemente, son almacén de energía, son una reserva de energía. Y aquí, por ejemplo, tenemos un adipocito. Esta es un adipocito, miren. Y esa es una imagen bien bonita, pero en realidad cuando lo ven al microscopio se ve de esta manera. Ahí está. Miren, todo esto. Y acá está el núcleo. La perspectiva cambia totalmente. Bueno, continuamos. A ver. Ahora, cuando hablamos de su clasificación, hablamos de lípidos. Lo podemos clasificar de la siguiente manera. En lípidos simples, lípidos complejos y en lípidos isoprenoides. A ver, vamos a ver los lípidos simples. Los lípidos simples, aquí vemos a los glicéridos y a las ceras. Los glicéridos están constituidos por un ácido graso y con glicerol. Recuerden que el monómero, la mínima unidad de un lípido, ¿cuál es? Es un ácido graso. Hay que considerarlo así, un ácido graso. Antes de continuar con los glicéridos, vamos con los ácidos grasos. Un ácido graso, como pueden ver aquí en la imagen, esto que es, está sombreado de amarillo, esto es un hidrocarburo que contiene el grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo puede ser tanto saturado como insaturado. Perdón, este hidrocarburo puede ser tanto saturado como insaturado. Saturado cuando presenta solamente enlaces simples e insaturado cuando presenta enlaces dobles y triples. Ahora, esta característica de los enlaces hace de que le encontremos los lípidos en diferentes sustancias, ¿no? Los ácidos grasos saturados van a formar estructuras compactas, estructuras sólidas, como la mantequilla. Y en el caso de los insaturados, van a hacer que sean un poco más, se encuentran en sustancias mucho más líquidas, ¿no? Como el aceite. Ahora, una vez que ya tengamos entendido, ya tengamos entendido que es un ácido graso, ahora pasemos ahora sí a los glicéridos. Los glicéridos están constituidos por un ácido graso y un glicerol, mediante un enlace éster. Ahora, tenemos varios tipos de glicéridos. Tenemos un diglicérido, un triglicérido, y este principalmente es el que deben de conocer. Un triglicérido que está constituido por 3 ácidos grasos, de ahí el nombre tri, y un glicerol. Ahora, el triglicérido es la principal reserva de energía. Y la formación de estos, en el enlace éster, por ejemplo, en la formación de un triglicérido va a liberar una molécula de agua, ¿no? Bueno, en triglicéridos serían tres moléculas de agua, miren, por cada ácido graso que se une con el alcohol. Ahora, tenemos como lípidos simples a los glicéridos y también a las ceras. La diferencia es que mientras los glicéridos tienen al glicerol, las ceras van a tener al alcohol. O sea, puede ser cualquier alcohol, excepto glicerol. Si es un glicerol, ahí hablamos de glicéridos. Si es otro alcohol diferente, hablamos de ceras. Y estas ceras van a ser impermeables a la humedad y se encuentran cubriendo el cabello, la pluma, hojas, tallos, frutos, el exoesqueleto de los animales. Y lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando vemos el rocío en las hojas, o por ejemplo, no sé si ustedes han tenido un pájaro como mascota, un loro, y lo han intentado bañar, y siempre el agua queda en la superficie, esto es debido a las ceras. O por ejemplo, cuando no nos lavamos el cabello y queremos mojarnos, el agua a veces se posa encima, ¿no? Esto es porque ya se formaron estas ceras.
Ahora, pasemos a los lípidos complejos, que vienen a ser los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos los encontramos, como vimos, en la membrana celular. Ahora, estos fosfolípidos van a tener dos zonas, una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica. Cuando ven el nombre hidrofóbico, miedo al agua, ¿no? Entonces, esta zona, que se encuentra aquí señalada, digamos que se va a ocultar del agua, ¿no? Valga la redundancia, se va a ocultar del agua esta zona. Ahora, en fosfolípido, los ácidos grasos van a formar las colas hidrofóbicas y la cabeza hidrofílica lo va a formar el glicerol y el fosfato, ¿sí? Ahora, los glucolípidos se hallan en el sistema nervioso, los encontramos en las vainas de mielina, como esfingolípidos, y también los encontramos en las membranas celulares de los animales y protozoarios, miren, formando el glucocálix. ¿Sí? Bueno, recuerden, fosfolípidos tienen dos cabezas, una cabeza hidrofílica y una cabeza hidrofóbica, y esta no tolera el agua. Y aquí, por ejemplo, vemos la diferencia que habíamos visto entre los ácidos saturados e insaturados. Mira, miren, ácidos grasos saturados, full cadenas simples, y ácidos grasos insaturados, cabezas, enlaces dobles o triples. Y finalmente los lípidos isoprenoides. Aquí encontramos a los esteroides y a los carotenoides. Los esteroides van a contener como núcleo al ciclopentanoperidrofenantreno. Y aquí encontramos el colesterol, a los ácidos biliares, a las hormonas sexuales como los estrógenos y la testosterona, y las vitaminas como la K, A, D y E. Y también los carotenoides que van a ser los pigmentos vegetales, el betacaroteno que va a dar una pigmentación color anaranjada, la xantófila, una pigmentación amarilla, y el licopeno, una pigmentación roja. Listo. Ese es el capítulo de proteínas que lo vamos a dejar para el día martes. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Repasen lo que son glúcidos, lípidos y bueno, apréndanse este cuadro de aquí, que es muy importante que lo sepan, tanto los monómeros como los enlaces químicos de las biomoléculas orgánicas. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Sí se entendió? Díganme, chicos, si es que se entendió, qué cosa pueden recomendar para la clase, porque yo pues, estoy hablando, y yo no sé si ustedes están entendiendo, o si lo estoy haciendo muy rápido, o es muy básico, de repente. Tales más ejemplos, está bien, ya, lo voy a tener en cuenta, gracias. ¿Sí? Oh, me alegra mucho lo que pones, Jenny, la verdad. Claro, sí, las diapositivas van a estar colgadas en su Classroom. Más bien yo ahorita las voy a colgar terminando este Zoom y el video lo van a poder encontrar también en YouTube, lo voy a colgar en el transcurso del día. Listo, entonces eso sería todo, chicos. Sí, sí, chicos, no se preocupen. Entonces los veo el día martes con el capítulo de proteínas y ácidos nucleicos. Y el domingo para recuperar, porque tenemos que ponernos al día, porque ya estaríamos en la semana 4 creo, la próxima semana, con el capítulo de virus, ¿sí? VIH y coronavirus, SARS-CoV-2. Ok, chicos, entonces muchísimas gracias por su atención, eso sería todo. Cuídense y nos vemos el día martes. Hasta luego.